Respetando la puntualidad en la planificación del encuentro, comenzamos. Buenas noches, estimados participantes. Bienvenidos. Damos inicio a la segunda y última clase en vivo del periodo 2026-5 para la unidad curricular Neuropsicología Clínica, sección R1. Quien les habla, la profesora y tutora Yosbeli Vázquez. El objetivo de este espacio de aprendizaje es ponernos en contexto y recordarles la dinámica de funcionamiento de la asignatura, su estructura y un breve resumen teórico de las unidades 2, 3 y 4. Recordemos que este periodo inició el pasado lunes 11 de mayo y culmina el próximo 2 de junio, lo cual significa que tenemos pocas semanas y un tiempo estimado como breve para conocer lo extenso del desarrollo teórico de esta unidad curricular. En función de lo planteado, tengamos presente que neuropsicología clínica es una unidad curricular que está organizada en 4 unidades de competencias. En la primera clase en vivo nos enfocamos en conocer la unidad 1. En esta clase conoceremos las unidades 2, 3 y 4. Como ustedes bien saben, la evaluación para esta unidad curricular constará de la realización de 2 cuestionarios, que cada uno tiene un valor del 50%. El cuestionario número 1 tiene como propósito evaluar las unidades 1 y 2. Por su parte, el cuestionario número 2 tiene como propósito evaluar las unidades 3 y 4. De esta manera, es necesario indicarles que ambos cuestionarios deben realizarlos antes de la fecha señalada. Para ello, ya tienen los distintos materiales disponibles en los recursos de consulta, así como el banco de preguntas y respuestas, más el material teórico que se está manejando a través de estas clases en vivo. Ahora bien, conozcamos en qué consiste teóricamente la unidad 2 para que tengan la base al momento de dar respuesta a estos 2 cuestionarios. La unidad 2 tiene como propósito estudiar las sedes neurológicas del comportamiento y su dinámica en la conducta para la identificación de sus efectos en el individuo. Los núcleos temáticos a través de los cuales se profundiza en esta segunda unidad comprenden el estudio de las sedes neurológicas del comportamiento y su dinámica en la conducta para la identificación de sus efectos en el individuo. En este sentido, conoceremos el sistema de activación reticular ascendente o conocido por sus siglas como SARA o SAR, el sistema límbico, las emociones, los neurotransmisores y el lóbulo orbital frontal. Vamos a comenzar conociendo un tema que les señalé en la clase en vivo 1, que es acerca de cuáles son las funciones de los distintos lóbulos. En la sesión pasada expliqué que el cerebro está dividido en 4 lóbulos y cada uno de ellos tiene una función. Tenemos el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, el lóbulo parietal y el lóbulo occipital. El lóbulo frontal tiene como objetivo encargarse del control ejecutivo, la toma de decisiones, la planificación, la atención, el lenguaje, la memoria de trabajo, la personalidad e incide en lo que es ese proceso del darse cuenta o el insight y tener conciencia del comportamiento. Esto incluye la regulación emocional y la inhibición de los impulsos. Igualmente,
es el encargado de decidir la conducta motora apropiada en cada caso. El lóbulo frontal, a su vez, maneja muchas habilidades cognitivas, incluyendo el razonamiento, que a su vez está relacionado con el procesamiento simple y complejo de la información, la lógica, el razonamiento, el juicio, la toma de decisiones y la creatividad. También maneja la habilidad de la comprensión social. El lóbulo frontal controla la comprensión de las normas sociales y ayuda a determinar lo que se debe y no se debe hacer, lo que se debe y no se debe decir. Asimismo, maneja la habilidad de las funciones ejecutivas, que son aquellos procesos que se encargan de dirigir y coordinar procesos mentales complejos, tales como el razonamiento abstracto, la toma de decisiones, la autorregulación emocional, el autocontrol y la inhibición. Cuando hablamos de la inhibición, esta se define como esa capacidad para controlar la impulsividad y la conducta. Dentro de las funciones ejecutivas también está la capacidad de la atención, la creatividad, el pensamiento divergente, que es esa habilidad para generar ideas nuevas y útiles, la metacognición, que es el poder reflexionar sobre el propio pensamiento y el aprendizaje. Asimismo, en las funciones ejecutivas también está incorporada la memoria de trabajo. Dentro del lóbulo frontal también está relacionado los movimientos musculares voluntarios. Esto se refiere a esos movimientos intencionales como mover la mano para recoger algún objeto, mover las piernas para ponerse de pie y caminar. El lóbulo frontal también contiene aquella área del cerebro que controla los músculos que se usan para hablar, es decir, que también tiene implicaciones en el área del lenguaje. Otra de las habilidades está relacionada con el aprendizaje y la recuperación de información, que es la capacidad del cerebro para procesar y aprender información nueva para su uso posterior. El lóbulo frontal también ayuda a recuperar información a largo plazo. Por su parte, el lóbulo temporal, que es una región del cerebro que se ubica en la parte lateral del cráneo, justo encima de las orejas. Se encuentra dentro del cráneo, cerca de las sienes y las orejas. Es una zona del cerebro que facilita el uso de los sentidos para comprender y responder al mundo que nos rodea. También juega un papel clave en cómo nos comunicamos con otras personas, en la capacidad para acceder a los recuerdos, usar el lenguaje y el procesamiento de las emociones. Asimismo, el lóbulo temporal tiene funciones relacionadas con el procesamiento auditivo, incluyendo la percepción de sonidos y la comprensión del lenguaje, la memoria a largo plazo y el reconocimiento de patrones, dentro de los cuales está la identificación de los objetos y rostros. El lóbulo temporal está implicado en lo que son las funciones cognitivas relacionadas con la memoria episódica, el reconocimiento facial y el procesamiento del lenguaje. Las conexiones entre los sentidos, la memoria y las habilidades lingüísticas y las emociones son elementos clave para la supervivencia del ser humano. El miedo y la ansiedad son emociones protectoras que solo se convierten en problemas de salud mental cuando ocurren de maneras que interrumpen el desenvolvimiento normal de la vida. Las conexiones entre los recuerdos y las emociones ayudan a utilizar experiencias pasadas para poder reconocer las situaciones de peligro y evitarlas. En resumen, el lóbulo temporal agrupa las funciones de comprensión del lenguaje, memoria auditiva y emociones. En lo que se refiere a lo que son las funciones del lóbulo parietal, esta es la zona que se encarga del procesamiento sensorial, el proceso de atención y el de orientación espacial, es decir, cómo nosotros nos ubicamos
en el espacio en los distintos contextos donde nos movemos. El lóbulo parietal está involucrado en el mapa de dónde actuar, integrando la información sensorial interoceptiva, es decir, esa información que proviene de nuestro cuerpo, los músculos, las articulaciones y los tendones, e integra la información sensorial exteroceptiva, es decir, toda la estimulación que proviene del exterior. Al lóbulo parietal se le atribuyen básicamente funciones sensitivas, asociativas, así como de reconocimiento en el espacio. Dentro del lóbulo parietal están implicadas funciones como la percepción sensorial, la atención selectiva y la orientación espacial. Por último, y no menos importante, está el lóbulo occipital, que es aquella zona que se encuentra en la parte posterior del cráneo. Tiene como objetivo encargarse del procesamiento visual y dentro de él están implicadas las funciones como el reconocimiento visual y la interpretación de los estímulos visuales. El lóbulo occipital se encarga básicamente del proceso de la visión, elabora la información visual, aunque ésta trasciende a los lóbulos parietales y temporales, refrescando otras estructuras cerebrales importantes que vimos la clase pasada. Tenemos el cerebelo, el cual tiene como funciones tradicionales la coordinación motora, específicamente el equilibrio, la postura y la precisión de los movimientos, el aprendizaje motor, que es la automatización de habilidades como son escribir o tocar instrumentos, y funciones cognitivas y emocionales, dentro de las cuales se tienen las funciones ejecutivas, las funciones del lenguaje, fluidez verbal, comprensión sintáctica, memoria procedimental y visoespacial, regulación del estado de ánimo y procesamiento social. La evidencia científica señala que el cerebelo tiene conexiones bidireccionales con la corteza prefrontal, lo que explica su papel en los procesos cognitivos y emocionales. Por otra parte, no podemos dejar de mencionar que las principales estructuras cerebrales que regulan el sistema nervioso autónomo incluyen el hipotálamo, que regula la homeostasis, la temperatura, la sed, el hambre y el equilibrio neuroendocrino; el tronco cerebral, que controla reflejos vitales como la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la respiración; el sistema límbico, dentro de los cuales están la amígdala y el hipocampo, que conecta las emociones con las respuestas autónomas de lucha o huida; y la ínsula, que está dentro de la corteza cerebral, que procesa toda la información sensorial visceral. Estas áreas cerebrales envían señales a la médula espinal, que conecta con los ganglios autónomos periféricos para inervar órganos y vísceras. Ahora, con respecto a lo que son los sistemas neurológicos del comportamiento, conoceremos qué hace el sistema límbico, qué hace el sistema de activación reticular ascendente, o como lo van a encontrar en la literatura, abreviado con las siglas SARA o SAAR. El sistema límbico se define como aquella zona responsable principal de la vida afectiva y es partícipe en los procesos del aprendizaje y la memoria. El sistema límbico está formado por un conjunto de estructuras cerebrales que responden a ciertos estímulos ambientales, produciendo respuestas emocionales tales como el miedo, la alegría, el enojo o la tristeza. Es aquella estructura que se encarga de las emociones, la motivación, la memoria y el aprendizaje. Asimismo, está implicada en funciones como la regulación emocional, la motivación y la memoria emocional. El sistema límbico, a su vez, es esa estructura que prevalece en el procesamiento de las emociones. Específicamente,
El sistema límbico integra redes neuronales como la amígdala, el hipocampo, el hipotálamo y el córtex prefrontal, modulando respuestas emocionales automáticas, regulando el estrés, fortaleciendo la memoria emocional mediante la plasticidad sináptica, que ya sabemos desde la clase pasada, es esa capacidad que tiene el cerebro para reorganizar y adaptar las conexiones entre neuronas y los circuitos bioquímicos. La amígdala es esa estructura que detecta amenazas y activa respuestas de miedo o defensa. Por su parte, el hipocampo vincula recuerdos con emociones, creando lo que se denomina memorias afectivas. El hipotálamo conecta emociones con respuestas fisiológicas como el ritmo cardíaco y la sudoración. La corteza prefrontal regula e interpreta emociones, ayudando al control de los impulsos. El conjunto de núcleos cerebrales que regulan las emociones forman lo que se denomina el sistema límbico, dentro del cual tenemos que mencionar el área ventral tegmental, el núcleo accumbens, el hipocampo, los núcleos septales laterales y la corteza frontal. Recientemente, otras estructuras han sido adicionadas al sistema límbico tradicional y eso sucedió por ahí hace algo más de 20 años, en el año 2005, y estas estructuras son la amígdala y la corteza orbitofrontal. El sistema límbico, junto con las estructuras de la corteza frontal, procesan los estímulos emocionales y los integran a funciones cerebrales complejas, las cuales incluyen decisiones racionales, expresión e interpretación de conductas sociales e incluso la generación de juicios morales, entendiéndose estos últimos como los actos mentales que afirman o niegan el valor moral frente a una situación o comportamiento. Las alteraciones en el sistema límbico pueden provocar distintos trastornos emocionales como la ansiedad y la depresión. La importancia del sistema límbico radica en la influencia de esta en la toma de decisiones y en el comportamiento motivado. Ahora, en lo que se refiere al sistema de activación reticular ascendente o SARA, se define como aquella red de neuronas que va a conectar el tronco del encéfalo con la corteza cerebral. A su vez, el sistema de activación reticular ascendente está formado por los núcleos reticulares, los núcleos talámicos y la corteza cerebral. Está formado por un conjunto difuso de neuronas situados en el tronco del encéfalo y que tienen como función principal el mantenimiento del estado de alerta. El sistema reticular envía proyecciones a los núcleos intratalámicos, que a su vez envía otras proyecciones a la corteza cerebral. ¿Cuáles son las funciones del sistema reticular ascendente? Tiene varias funciones. Permitir la regulación del estado de alerta y atención, tener el control de la conciencia y del estado de vigilia, la integración de la información sensorial, a su vez incide en lo que es la dinámica del comportamiento, regula la capacidad para enfocarse y mantener la atención, asimismo influye en lo que es la motivación y la iniciativa. Las alteraciones en el sistema reticular ascendente pueden provocar trastornos del sueño, estados de coma, fatiga crónica y problemas de concentración. La importancia de esta estructura radica en que controla la capacidad para enfocarse y mantener la atención. Ahora nos centraremos en conocer una estructura muy importante que es el lóbulo frontal orbital. Esta es una región cerebral
que está ubicada en la corteza prefrontal o conocido con sus siglas como CPF. Se encuentra en la parte frontal del lóbulo frontal, justo detrás de la frente. Se considera que es la parte más evolucionada y a la vez más compleja de nuestro cerebro. De hecho, las nuevas investigaciones reportan que esta corteza prefrontal termina su maduración alrededor de los 25 años. Este lóbulo frontal orbital o esta corteza prefrontal está a su vez formada por la corteza prefrontal dorsolateral y la corteza prefrontal ventromedial. La corteza prefrontal dorsolateral es esa región que está involucrada en lo que son la toma de decisiones y la planificación. Y la corteza prefrontal ventromedial está relacionada con lo que es la regulación emocional y la toma de decisiones emocionales. La corteza orbitofrontal se refiere a esa porción ventral del lóbulo frontal que se encuentra en la fosa craneal anterior, recubriendo el techo de la órbita ósea. Forma parte de la corteza prefrontal del lóbulo frontal e incluye las áreas del lenguaje de Brockman 10, 11, 12, 13 y 14. A diferencia de otras áreas de la corteza prefrontal, la corteza orbitofrontal recibe proyecciones específicamente del núcleo magnocelular medial del tálamo medio dorsal. Está estrechamente relacionada con el bulbo y el tracto olfatorios. Estas estructuras recorren el surco olfatorio, que separa el giro recto del giro orbitario medial de la corteza orbitofrontal. Recibe e integra información procedente de todas las modalidades sensoriales, es decir, del gusto, del olfato, del área somasensitiva, del área auditiva y el área visual, así como la información sensitiva visceral y motora visceral. La corteza orbitofrontal funciona como parte de diversas redes cerebrales, lo cual significa que tiene conexiones recíprocas directas con regiones del lóbulo temporal, como lo es la amígdala, la corteza orbital, el hipocampo y otras regiones corticales, tales como la corteza cingulada, el núcleo caudado, el hipotálamo y el área tegmental ventral. Por lo tanto, la corteza orbitofrontal desempeña un papel importante en la modulación del comportamiento motivacional, emocional y social. ¿Cuáles son las funciones del lóbulo frontal orbital? Incide también en lo que es el procesamiento emocional, social y en la regulación del comportamiento impulsivo, en la toma de decisiones y en la resolución de problemas, en la dinámica del comportamiento, en la regulación de la capacidad para controlar impulsos y emociones, influye en lo que es la empatía y la comprensión social. Las alteraciones en el lóbulo frontal orbital pueden provocar problemas del control de los impulsos, agresividad o dificultades sociales. Incluso una afectación en el lóbulo frontal orbital puede dar origen a ciertos trastornos de personalidad. La importancia de esta estructura radica en que tiene el objetivo de regular la capacidad para controlar los impulsos y las emociones. Cuando nosotros hablamos de las emociones, nosotros nos estamos refiriendo a aquellos estados subjetivos y fisiológicos que influyen tanto en la conducta como en la experiencia. Cuando hablamos de emociones, debemos hacer referencia a que todos los seres humanos tenemos unas emociones básicas o un repertorio básico de emociones, que son la alegría, la tristeza, el miedo, la ira, la sorpresa y el enojo. Todas estas emociones tienen la función de regular
el comportamiento motivado, permitir la comunicación social y la expresión emocional, que a su vez influye o está influenciado por la memoria y el aprendizaje, a su vez que regula el comportamiento motivado e incide en la comunicación. Siguiendo lo que es la corteza orbitofrontal, a veces llamada área prefrontal orbitaria, podemos decir que esta facilita la modulación de los comportamientos sociales. Los pacientes que presentan lesiones orbitofrontales pueden tornarse lábiles desde lo emocional o indiferentes a las consecuencias de sus acciones. Pueden encontrarse alternativamente eufóricos, burlistas, vulgares en su lenguaje e indiferentes a las situaciones sociales. Un traumatismo bilateral agudo en esta zona de las áreas prefrontales pueden volver a los pacientes escandalosamente conversadores, inquietos y socialmente impertinentes. Es muy probable que esta desinhibición y las conductas anormales que puedan ocurrir con el envejecimiento y en muchos tipos de demencia sean el resultado de la generación del lóbulo frontal, sobre todo de la corteza orbitofrontal. Partiendo de la afirmación de que el cerebro humano es esa compleja red de neuronas que regula pensamientos, emociones y comportamientos y no funciona de manera aislada, debemos hablar de la influencia de lo que son las sustancias químicas que intervienen en su funcionamiento. Ahora conoceremos qué son los neurotransmisores. Los neurotransmisores son todas aquellas sustancias químicas que transmiten señales entre neuronas, permitiendo la comunicación entre ellas y regulando diversas funciones fisiológicas y psicológicas. Entre los neurotransmisores más conocidos tenemos la dopamina, la serotonina, la norepinefrina y la acetilcolina. Los neurotransmisores también son conocidos como aquellas biomoléculas que se encargan de transmitir la información de una neurona a otra por medio del proceso llamado sinapsis. Cuando esto ocurre, la sustancia química se libera y actúa. Los neurotransmisores también se definen como aquellas moléculas esenciales para la comunicación neuronal y el funcionamiento del sistema nervioso. Su síntesis está mediada por diversas enzimas que convierten precursores metabólicos en neurotransmisores funcionales. Las alteraciones de estas enzimas o estas sustancias bioquímicas pueden derivar en trastornos neurológicos y psiquiátricos, lo que hace que su estudio sea fundamental para la comprensión de trastornos como la depresión, la ansiedad, el trastorno afectivo bipolar, entre otros. Conocer estas sustancias son fundamentales para tener otra perspectiva y entender cómo trabaja la mente. En este sentido, vamos a conocer cuáles son las funciones de estos neurotransmisores. Por una parte, está lo que es la regulación del estado de ánimo, la motivación, el control de los movimientos y la coordinación. A su vez, que influye en los procesos de atención, concentración, control del dolor, regulación del ciclo de sueño y la vigilia, regulación del mecanismo del apetito y la saciedad. Si nosotros recordamos lo que es la caracterización de la mayoría de los trastornos, nosotros podemos ver que en cada uno de ellos hay algunos déficits o alteración en algunas de estas sustancias conocidas como neurotransmisores. Y esto es si nosotros hacemos el análisis desde la neurobiología. Vamos a hablar ahora de algunos ejemplos de esta relación entre neurotransmisores y emociones. La dopamina, por ejemplo,
Se asocia con los sistemas de recompensa y el placer. Está relacionada con la sensación de placer, bienestar y relajación. La función de la dopamina no se limita solo a generar sensaciones de placer, sino que es crucial para impulsar la motivación, refuerza la conducta orientada a objetivos, participa en el sistema de recompensa, regula el deseo y el placer anticipado y es clave en el aprendizaje, en el movimiento y la toma de decisiones. Se considera que es mucho más que el neurotransmisor del placer. Es el motor neurobiológico que nos empuja a actuar. Cada vez que nosotros anticipamos una recompensa, este sistema de la dopamina se activa, reforzando lo que son decisiones, hábitos y comportamientos. A través de circuitos precisos en el área tegmental ventral, el núcleo accumbens y la corteza prefrontal, el cerebro evalúa qué vale la pena perseguir y qué se queda en el camino. Esta activación anticipatoria, más que la recompensa misma, guía la conducta dirigida a objetivos, moldeando lo que son expectativas y aprendizaje. Esta arquitectura cerebral es fundamental para la motivación adaptativa, pero también altamente vulnerable a la adicción. Ahora, en lo que se refiere a la sustancia conocida como serotonina, es esa sustancia que controla la temperatura corporal, el sueño, el deseo sexual, regula el estado de ánimo, el mecanismo de la ansiedad y la regulación del apetito. La serotonina es conocida como el regulador del estado de ánimo y el bienestar. Es esencial para mantener un estado de ánimo positivo y un sentido general de bienestar en nuestras vidas. La serotonina es un neurotransmisor que es esencial para la regulación del pensamiento, influenciando lo que se conoce como flexibilidad cognitiva, la toma de decisiones y el procesamiento emocional. Su acción principal ocurre en la corteza prefrontal y el sistema límbico, modulando la manera en que la información es procesada y evaluada. Investigaciones muestran que niveles adecuados de serotonina favorecen la adaptabilidad mental, permitiendo transitar entre diferentes perspectivas y estrategias, mientras que su déficit puede generar rigidez cognitiva, inflexibilidad, indecisión y patrones de pensamiento negativos. El circuito corticoestriado talamo-cortical es particularmente sensible al efecto de la serotonina y está implicado en el control de ese proceso llamado rumiación mental. Cuando los niveles de serotonina son bajos, la hiperactividad en este circuito puede dar lugar a pensamientos intrusivos y obsesivos que son frecuentes en trastornos clínicos como el trastorno obsesivo compulsivo y los trastornos depresivos. Asimismo, su influencia en la amígdala y el hipocampo permite la regulación del sesgo emocional en el pensamiento, favoreciendo un equilibrio entre la racionalidad y la emocionalidad. La norepinefrina es aquel neurotransmisor que está relacionado con la atención y el estrés. Está encargado de modular aquellas respuestas de lucha-huida. La disfunción de la norepinefrina puede contribuir a los síntomas y a los criterios diagnósticos de lo que se conoce como el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, de los episodios depresivos y de los trastornos de ansiedad. La acetilcolina es uno de los neurotransmisores más antiguos, conocidos y versátiles del sistema nervioso, con funciones tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico. Está involucrada en lo que es la regulación del movimiento, la memoria y la atención. Es la sustancia encargada de facilitar
la plasticidad sináptica, que es esa capacidad para fortalecer o debilitar conexiones entre neuronas en función de la experiencia. Regula la capacidad para retener la información, almacenarla y recuperarla en el momento necesario. En el sistema nervioso periférico, la acetilcolina es el principal neurotransmisor que media la comunicación entre neuronas motoras y fibras musculares. Por su parte, la noradrenalina desempeña un papel fundamental en el mantenimiento del estado de alerta, la regulación del estrés, la motivación y el procesamiento emocional. Funciona o es conocida como la hormona del estrés. Se le considera como el impulso de la alerta y la atención. Es esencial para mantenernos alerta, concentrados y listos para enfrentar los desafíos cotidianos. La melatonina, por su parte, es el neurotransmisor que se produce en la glándula pineal. Incide en la regulación del ciclo sueño-vigilia, así como en la sincronización de los ritmos biológicos del cuerpo. Es esencial para un descanso adecuado y una buena salud en general. Su disfunción puede incidir en la aparición de los trastornos del sueño y los degenerativos. Por eso es bien divulgado a través de las redes sociales que la melatonina es una sustancia que se indica como una estrategia paliativa ante los trastornos del sueño. Por su parte, las endorfinas son aquellos neurotransmisores que regulan el dolor e inciden en los mecanismos de bienestar emocional. Son neurotransmisores producidos por el sistema nervioso central y por la glándula pituitaria. Las endorfinas son conocidas como los analgésicos naturales del cuerpo. Son nuestros aliados naturales para lograr sentirnos bien y superar los momentos difíciles. Las endorfinas suelen contrarrestar los efectos del cortisol, que es conocida como la hormona del estrés, ayudando a mantener la calma y a mejorar la capacidad para enfrentar situaciones desafiantes. Las endorfinas pueden mejorar la calidad del sueño y la función inmunológica, contribuyendo al bienestar y una mayor resistencia ante la presencia de enfermedades. También está la sustancia conocida como GABA o ácido gamma aminobutírico. Este neurotransmisor reduce la actividad neuronal. Es inhibitorio, por lo cual reduce el nivel de excitación de las neuronas. Ayuda y facilita a controlar los impulsos eléctricos en las células nerviosas, lo cual disminuye la actividad neuronal. Se le conoce también como el calmante natural del cerebro y es esencial para mantener un equilibrio saludable en el cerebro y promover una sensación de tranquilidad y bienestar. Contribuye al control motor y la visión. Las deficiencias de este neurotransmisor se han asociado con la epilepsia. Niveles bajos de GABA pueden generar ansiedad, depresión, estrés, insomnio, espasmos musculares, hipertensión y adicción al alcohol o a sustancias duras. Por su parte, la oxitocina es esa sustancia o ese neurotransmisor que se produce en el hipotálamo. Es un neuropéptido que regula las funciones reproductivas, las funciones uterinas en el proceso de parto, la producción de la leche y las conductas de maternaje. La oxitocina se le conoce como la hormona del amor o la hormona del abrazo. Desempeña un papel fundamental en la regulación de una variedad de funciones fisiológicas y comportamientos sociales y emocionales, incluida la empatía, la confianza, el apego y la reducción del estrés. Se ha demostrado que niveles más altos de oxitocina están asociados con una mayor sociabilidad, mayor capacidad para reconocer emociones en otros
y una mayor sensación de bienestar. Esta sustancia promueve comportamientos prosociales como la generosidad, la empatía y la ayuda mutua. Además, que ayuda a aumentar la sensación de conexión y afecto hacia los demás, es decir, promueve el apego. Por ejemplo, ya hablando de algunas condiciones, la depresión se ha asociado con alteraciones tanto en la serotonina como en la norepinefrina. La ansiedad se ha asociado con alteraciones también en la serotonina, pero también en la sustancia conocida como gamma. En los trastornos del estado de ánimo, la literatura reporta que principalmente se encuentran alteraciones en la dopamina y en la serotonina. Cuando nosotros hablamos de la dinámica de la conducta y el comportamiento, nos estamos refiriendo a toda esa interacción entre todos los sistemas, es decir, todo aquello que permite la coordinación y la comunicación entre todos los sistemas neurológicos. A su vez, incide en el mecanismo que ya lo hablé en la sesión pasada, conocida como plasticidad cerebral, que ya sabemos son todos aquellos cambios que se producen en la estructura y en la función cerebral debido a la experiencia. A su vez, esta plasticidad cerebral está facilitada por el establecimiento y la formación de todas estas conexiones neuronales. La plasticidad cerebral estructural va a permitir cambios físicos en las neuronas y la sinapsis, lo que se refleja en la creación de nuevas conexiones tras el aprendizaje. Por su parte, la neuroplasticidad funcional es lo que va a facilitar la reorganización de funciones en las distintas áreas cerebrales y va a permitir, por ejemplo, la recuperación tras un accidente cerebrovascular. El desarrollo cerebral también se refiere a la maduración y al crecimiento cerebral en las distintas etapas de la vida. ¿Cuáles son los efectos en el individuo? Las alteraciones cognitivas van a incidir en las dificultades en los procesos de atención, memoria, lenguaje y aprendizaje. Si hablamos de las alteraciones emocionales, estas van a producir cambios en el estado de ánimo, cambios en la motivación y cambios en la expresión de las respuestas emocionales. Si hablamos de las alteraciones motoras, estas van a producir dificultades en la coordinación motora y en el equilibrio. Si hablamos de alteraciones en el área de la personalidad, se van a producir cambios en el funcionamiento de la personalidad, pero también en el área social. De acuerdo con esta explicación, estamos viendo que todas estas estructuras cerebrales inciden en todas las funciones mentales. Y estas funciones mentales, a su vez, cuando tienen un funcionamiento óptimo, van a permitir un desempeño adecuado en el individuo en todas sus áreas de funcionamiento psicológico. Cuando se producen las alteraciones en el ámbito cognitivo, emocional, motor y de personalidad, ya sabemos que van a estar asociadas dificultades en cada uno de los procesos particulares y en todas las funciones mentales. De allí radica la importancia de conocer todas estas sedes neuronales desde el punto de vista de la neuropsicología clínica. Ahora bien, desde el punto de vista clínico, conocer todos aspectos es importante. ¿Por qué? Porque esto incide en lo que es el proceso que vamos a ver después de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Cuando nosotros hablamos del diagnóstico en neuropsicología clínica, nos estamos refiriendo a ese hecho de evaluar psicológica y específicamente neuropsicológicamente las funciones mentales con el objetivo de identificar si hay presencia de lesiones o trastornos neurológicos. Desde el punto de vista del tratamiento, que eso va posterior al diagnóstico, se deben realizar intervenciones específicas
para mejorar las funciones cerebrales que están afectadas o alteradas. A su vez, dentro de ese proceso de rehabilitación, que no es más que ese proceso de realizar una intervención con el objetivo de recuperar la funcionalidad de las habilidades cognitivas y motoras. Para concluir este tema de la unidad 2, podemos afirmar que la neuropsicología tiene distintas aplicaciones dentro de la psicología. Tenemos la neuropsicología clínica, que es esta unidad curricular que nos va a permitir la evaluación específica y el tratamiento de los trastornos neurológicos. Tenemos la neuropsicología forense, que es otra área de aplicación de la neuropsicología que va a permitir la evaluación de las competencias cerebrales aplicadas a los contextos legales. Esto a fines de imputabilidad de la persona que está siendo sujeta de evaluación, sea que se trate del victimario o en el caso de la víctima para evaluar la afectación de todas estas funciones mentales. Tenemos también la neuropsicología del desarrollo, que se va a encargar de estudiar el desarrollo del cerebro en las diferentes etapas de la vida. En este punto, ya para cerrar la teoría de la unidad 2, es relevante indicarles cuál es la bibliografía de consulta. Para esta unidad pueden buscarse el libro Introducción a la Neuropsicología de Ardila y Rosselli. Ahora bien, pasemos a la unidad 3. La unidad 3 tiene como tema los principios bioquímicos y neuroanatómicos en los trastornos psicológicos. La unidad 3 tiene como competencia analizar los principios bioquímicos y neuroanatómicos en los trastornos psicológicos y los trastornos del neurodesarrollo para establecer sus diferencias. Profundizaremos en los núcleos temáticos de ello a través de conocer cuáles son esos principios bioquímicos y neuroanatómicos que están presentes en los trastornos de ansiedad, en los trastornos del estado de ánimo, los trastornos de la conducta alimentaria, los trastornos del sueño, los trastornos de la personalidad, los trastornos del neurodesarrollo y los trastornos neuropsicológicos. Antes de entrar en detalle, debo aclarar que en esta clase no vamos a profundizar en los signos y síntomas de cada uno de estos trastornos. Ya esto los deben ir conociendo a través de las asignaturas Psicopatología 1 y Psicopatología 2. En este caso nos vamos a centrar en cuáles son esos procesos bioquímicos y neuroanatómicos que están asociados a cada uno de estos trastornos. En este sentido, podemos decir que el conocimiento acerca de la relación entre cerebro, comportamiento y los procesos cognitivos ha evolucionado sorprendentemente en los últimos años, gracias al avance y a las investigaciones en las técnicas de neuroimagen, las cuales nos han permitido explorar el metabolismo cerebral con mayor precisión, tanto en condiciones normales como en condiciones patológicas. Recuerden que la idea o el objetivo de la neuropsicología en general es conocer cómo es el funcionamiento normal y también cómo es el funcionamiento patológico del cerebro y de todas las conductas asociadas a fines de evaluación, diagnóstico y rehabilitación. Los estudios de resonancia funcional en personas neurológicamente intactas, es decir, que no tienen ningún tipo de daño u organicidad cerebral, han revelado que todos los aspectos de la cognición dependen de la actividad integrada de diversas áreas cerebrales. Por eso han escuchado hasta ahora que los distintos sistemas tienen estructuras similares o comparten estructuras similares o ciertas funciones son realizadas por distintas áreas cerebrales. A esto se refiere la actividad integrada. Y tal como lo señala Hawkes en el año 1994, quien afirma que existen
habilidades cognitivas que se encuentran localizadas o lateralizadas en regiones específicas del cerebro. Y en contraste, otras habilidades tienen una base neuronal ampliamente distribuida y las alteraciones en estos dominios no resultan de lesiones discretas, sino de daños más extensos. Es importante entonces conocer cuáles son esos correlatos neuroanatómicos asociados a los dominios cognitivos de lo que es la atención, la memoria y las funciones ejecutivas. Siguiendo esta orden de ideas, vamos a conocer cuáles son esos principios bioquímicos y neuroanatómicos asociados a cada uno de estos trastornos. En lo que se refiere a los trastornos de ansiedad, que ya sabemos, los síntomas principales están centrados en lo que es la ansiedad, el miedo, la activación, la hipervigilancia y una cantidad de síntomas fisiológicos. Los neurotransmisores que están implicados en los trastornos de ansiedad son la serotonina, el GABA, la dopamina y la norepinefrina. Las regiones cerebrales que están implicadas en los trastornos de ansiedad son la amígdala cerebral y el hipocampo. Este último tiene que ver con la parte de la memoria. Por eso, dentro de los trastornos de ansiedad podemos ver que una de las funciones o áreas afectadas es la que tiene que ver con la memoria a corto plazo. Otra de las áreas afectadas dentro de los trastornos de ansiedad es la corteza prefrontal y el encéfalo. ¿Cuáles son los mecanismos bioquímicos asociados que se han determinado en los trastornos de ansiedad? La literatura reporta que hay alteraciones en la regulación de la serotonina y de la GABA. Hay un aumento de la actividad de la norepinefrina. Ahora, con respecto a lo que son los trastornos del estado de ánimo, que ya sabemos, los síntomas generalmente están centrados o enfocados en lo que es estado de ánimo deprimido, manía, que es el aumento de la conducta motora, irritabilidad, cambios frecuentes de humor, trastornos del sueño, trastorno de la actividad, anedonia, que es esa incapacidad para experimentar placer. ¿Cuáles son los neurotransmisores que están afectados o asociados a esos trastornos del estado de ánimo? Se tienen la serotonina, la norepinefrina y la dopamina. ¿Cuáles son las regiones cerebrales que están inmersas en los trastornos del estado de ánimo? Tenemos el hipocampo, la amígdala, la corteza prefrontal y el núcleo accumbens. ¿Cuáles son los mecanismos bioquímicos implicados? En los trastornos del estado de ánimo, las investigaciones han determinado que hay alteraciones en la regulación de la serotonina y la norepinefrina, que casi siempre están asociados a periodos de ingesta compulsiva de alimentos combinadas con purga, en los que muy probablemente hay una asociación con obesidad, trastornos del apetito, así como en los trastornos compulsivos de ingestas de alimentos. Los neurotransmisores que están asociados a los trastornos del estado de ánimo son muy similares a los que están presentes en los trastornos de la conducta alimentaria, que comparten una dificultad en la serotonina, la dopamina y la norepinefrina. Las regiones cerebrales asociadas a los trastornos de conducta alimentaria son el hipotálamo, la amígdala, la corteza prefrontal y el núcleo accumbens. Ustedes pueden darse cuenta que aquí hay una coincidencia en las estructuras cerebrales. Si ustedes recuerdan, desde la psicopatología, nosotros hablamos de comorbilidad y casi siempre, tanto en los trastornos del estado de ánimo como en los trastornos de ansiedad, hay una coincidencia
o una prevalencia de esta comorbilidad con trastornos en la conducta alimentaria. Es decir, que podemos tener el diagnóstico del trastorno del estado de ánimo o el diagnóstico de los trastornos de ansiedad junto con trastornos en la conducta alimentaria, y esto tiene que ver por esa coincidencia desde el punto de vista bioquímico y neuroanatómico. Desde el punto de vista neuroquímico, sobre todo en los trastornos de la conducta alimentaria, hay alteraciones en la regulación de la serotonina, de la dopamina y una disfunción en las vías de recompensa. Con respecto a lo que son los trastornos de la personalidad, que como sabemos, la caracterización mayormente divulgada, que es la del DCM5, que para el DCM5 revisado no hubo cambios, es bastante amplia y extensa. Al respecto, este manual postula que los trastornos de personalidad están agrupados en tres grandes clústeres, que son el grupo A, denominado como los raros o excéntricos, dentro del cual está el trastorno de personalidad esquizoide, el trastorno de personalidad esquizotípico y el trastorno de personalidad paranoide. En el grupo B, que son los denominados dramáticos e impulsivos, tenemos el trastorno de personalidad límite o borderline, el trastorno de personalidad narcisista, el trastorno de personalidad antisocial y el trastorno de personalidad histriónico. Y el grupo C, que son los denominados ansiosos, tenemos el trastorno de personalidad evitativo, el trastorno de la personalidad dependiente y el trastorno de personalidad compulsivo, obsesivo compulsivo, que no es el TOC. El TOC es un trastorno obsesivo compulsivo que está caracterizado como un trastorno del control de los impulsos, pero que en algunos momentos fue considerado también como un trastorno de ansiedad. Además de estos tres grandes clústeres de los trastornos de la personalidad, de acuerdo al manual diagnóstico de SM5, también tenemos otros tipos, otros trastornos de personalidad originados por cambios en el funcionamiento del cerebro, como el síndrome de la corteza orbital frontal, que si hay afectación en esta área, puede derivar en un trastorno de personalidad o en una pseudopsicopatía. Y tenemos aquellos trastornos de personalidad que pueden darse posteriormente a un traumatismo cráneoencefálico. Entonces, volviendo al punto de cuáles son los neurotransmisores que están implicados, en los trastornos de la personalidad tenemos nuevamente la coincidencia con desregulación de la serotonina, la dopamina y la norepinefrina. ¿Cuáles son los mecanismos y las regiones cerebrales que están asociadas a los trastornos de personalidad? En primer lugar, tenemos la corteza prefrontal, que si recordamos en el inicio de la clase, pues es toda aquella zona que regula lo que tiene que ver con las emociones, la capacidad de juicio, la capacidad de darse cuenta. En los trastornos de la personalidad también suele estar afectado la amígdala, el hipocampo y el tronco del encéfalo. Las evidencias desde la neuroimagen muestran que no hay lesiones en los trastornos de la personalidad, sino que hay redes alteradas. Estos hallazgos consistentes indican disfunciones en circuitos cerebrales y no en daños focalizados. Por ejemplo, en el trastorno de la personalidad límite se encontró bajo volumen en la amígdala y el hipocampo, disminución de lo que es la corteza cingulada anterior y disfunción en las regiones prefrontales que derivan en lo que es la desregulación emocional e impulsividad, que son criterios diagnósticos de este trastorno. En el trastorno de personalidad esquizotípico se han encontrado alteraciones en el área temporal, en el giro temporal inferior, así como en la conectividad frontotemporal atenuada, lo que va a generar un perfil de personalidad asociado o muy similar a la esquizofrenia. En el trastorno de la personalidad antisocial y en las psicopatías se ha hallado disfunción frontolímbica,
alteraciones en el sistema de recompensa y castigo, lo que se va a traducir en problemas con la toma de decisiones y en el logro de la empatía afectiva. La alteración en las estructuras que conforman el sistema límbico y el córtex prefrontal son los detonantes del trastorno de personalidad antisocial, ya que sus tareas principales están relacionadas tanto con la empatía como con las funciones ejecutivas, donde las personas con este trastorno muestran un bajo nivel de desarrollo y una pobre adaptabilidad al medio, es decir, tienen problemas de adaptación. Bioquímicamente, en lo que son los trastornos de personalidad, hay alteraciones en la regulación de la serotonina y en la recompensa o en las vías de recompensa, al igual que en los trastornos de la conducta alimentaria. En los trastornos de la personalidad también podemos encontrar comorbilidad con ellos como con los trastornos del estado de ánimo. Podemos ver que esta serie de neurotransmisores van a estar afectados en distintas condiciones o trastornos. ¿Qué es lo que cambia? Lo que suele cambiar son las regiones cerebrales o esas redes o conexiones cerebrales que están afectadas al mismo tiempo o no. Ahora, con respecto a lo que son los trastornos del sueño, que estos pueden manifestarse a través de síntomas como el insomnio, la narcolepsia, el sonambulismo y otro tipo de alteraciones en el hábito del sueño. Los neurotransmisores asociados a esta condición son la serotonina, la melatonina, que sería el neurotransmisor que se incorpora, y la dopamina. ¿Cuáles son las regiones cerebrales que están implicadas? El hipotálamo, que recordemos que es una de las estructuras que está asociada a los ritmos circadianos, como lo es el sueño, el tronco del encéfalo y la corteza prefrontal. En este caso, bioquímicamente hay alteraciones en la regulación de la serotonina y de la melatonina. Con respecto a lo que son los trastornos del neurodesarrollo, que sabemos que hay una amplia variedad de condiciones, no solamente el trastorno del espectro autista, que es, por decir, el trastorno que se ha divulgado en los últimos años, por decirlo de alguna manera, y sobre todo a través del auge de la divulgación de contenido científico en redes sociales, es la que más se conoce, pero también dentro de los trastornos del neurodesarrollo tenemos que ubicar al TDAH o el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, los trastornos del aprendizaje, dentro de los cuales están la dislexia, la disgrafia, la discalculia, que son dificultades con la lectura, con la escritura y con el cálculo, los trastornos del lenguaje y algunas otras condiciones. En este caso, tampoco me voy a detener en los criterios diagnósticos y en la sintomatología de cada uno. Recuerden que para ello tenemos la caracterización que hacen los manuales diagnósticos DSM-5, DSM-5 revisado y la clasificación internacional de enfermedades en su versión 11 o conocida como CIE-11. ¿Cuáles son los neurotransmisores que están afectados en los trastornos del neurodesarrollo? Vamos a partir de la idea de la definición de los trastornos de neurodesarrollo como aquel grupo de condiciones que aparecen en las etapas del desarrollo y afectan el funcionamiento en las diferentes áreas que tienen que ver con el funcionamiento interpersonal, con la afectividad, con el pensamiento, con el control de impulso y también, en este caso, por tratarse del neurodesarrollo, con dificultades del aprendizaje. En este tipo de trastorno, los cambios no son únicos para cada trastorno, pero hay patrones que se suelen repetir en la literatura, como por ejemplo el déficit de la dopamina. Este es el principal neurotransmisor que está alterado en el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Se dice que hay hipoactividad dopaminérgica en la vía mesocortical y mesolímbica, lo que afecta el control inhibitorio y la regulación atencional, que son dos síntomas propios de esta condición. En el caso del TEA, que es como se conoce el trastorno del espectro del autismo,
se ha descrito alteraciones en la señalización dopaminérgica, aunque menos consistente y están relacionadas con las conductas repetitivas y las de recompensa social. El otro neurotransmisor que está alterado es la serotonina. En estas condiciones se ha encontrado niveles elevados de serotonina entre el 20 a 30% de niños con TEA. La norepinefrina es una sustancia que suele estar alterada en el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, regula el proceso de alerta y la atención sostenida, así como la función ejecutiva a través de la corteza prefrontal. En estas condiciones también hay desequilibrio en el gamma, que están relacionadas con las conductas repetitivas y sensoriales que son propias de la condición del TEA. ¿Cuáles son las regiones cerebrales que están inmersas en estos trastornos? La corteza prefrontal, dorsolateral y orbitofrontal, la corteza cingulada anterior, que regula la impulsividad en el trastorno por déficit de atención con hiperactividad y que está relacionada con la rigidez cognitiva propio de los TEA. La amígdala, en esta estructura se ha encontrado hiperactivación en el caso del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. En el caso del TEA, hay alteración en el volumen de la amígdala y la activación relacionada con el reconocimiento de emociones y la ansiedad social. Otra de las estructuras afectadas es el hipocampo, que es la encargada de la memoria episódica y del aprendizaje y que suele verse afectada en el trastorno por discapacidad intelectual y en los TEA. También está la alteración en el tronco del encéfalo. Desde el punto de vista bioquímico, hay alteración en lo que es la regulación de la dopamina, la serotonina y en las vías de recompensa. Dentro de todos estos trastornos psicológicos relacionados con la neuropsicología clínica, tenemos que hablar también de lo que son los síndromes neuropsicológicos. Y estos síndromes neuropsicológicos se refieren a todos aquellos trastornos cognitivos comportamentales que se observan en caso de patologías cerebrales, muy específicamente en las áreas corticales de asociación, dentro de las cuales tenemos los síndromes de atención. Si hay alteración en la atención sostenida, estará implicada la corteza frontal y el sistema reticular ascendente. Si está comprometida la atención selectiva, el área implicada será la corteza parietal y la corteza prefrontal. Si la alteración es la atención dividida, pues serán las redes frontoparietales las áreas cerebrales implicadas. Asimismo, dentro de estos síndromes neuropsicológicos están la afasia, que es el trastorno donde hay dificultad en la expresión del lenguaje, la alexia, que es la incapacidad para reconocer las grafias de las letras, la agrafia, que tiene que ver con la dificultad en la escritura, la acalculia, con dificultad en hacer el cálculo, la agnosia, con dificultad en el reconocimiento visual, la apraxia, que es la dificultad para realizar habilidades manipulativas, la amnesia, que tiene que ver con la pérdida de la memoria, el síndrome disejecutivo, que tiene que ver con alteraciones en el lóbulo prefrontal, los delirios y las demencias. Las demencias, recuérdense que es esa dificultad en el proceso de la memoria y también esa disminución en la capacidad de la memoria. Una de las más conocidas, sobre todo en la población de adultos mayores, es la demencia tipo Alzheimer, donde hay un deterioro progresivo, no solamente de la memoria, sino de todas las funciones mentales asociadas con la memoria. Es importante resaltar que todos estos trastornos son complejos y tienen una etiología multifactorial, es decir, no existe un solo factor que lo cause, sino que hay distintas causas y distintos orígenes que pueden dar lugar a todos estos tipos de trastornos que ya hemos mencionado y que la neurobiología
es solo una parte de la ecuación, pero que para nosotros los psicólogos que nos dedicamos al área de la neuropsicología es importante de conocer porque esto nos va a permitir a través de la evaluación neuropsicológica poder conocer si un área está afectada, pues por dónde podría apuntar el diagnóstico. La psicología, la sociología y la medicina también juegan un papel importante en lo que es la comprensión y el tratamiento de estos trastornos. Las nuevas tendencias de investigación dan cuenta de la importancia de cómo el contexto ambiental y el contexto social influyen en la mejoría de estas condiciones o en el agravamiento de las mismas. Por eso, no podemos aislar solamente los conocimientos de la psicología y la neuropsicología, sino que también la neuropsicología como una disciplina implica una integración de otras áreas como la neurología, la psicología y la medicina. Es importante que para esta unidad puedan revisarse la sinopsis de psiquiatría realizada por los autores Sadot y Kaplan y los manuales de psicopatología, que el más conocido y el que mayormente se usa en todas las universidades y en nuestra universidad también es el manual de psicopatología de Sandin, Belloc y Ramos, que es un material de referencia no solo para neuropsicología clínica, sino también para psicopatología. Ahora bien, con respecto a lo que es la última unidad, o la unidad 4, cuyo tema son los programas de rehabilitación desde una perspectiva neuropsicológica, esta tiene como objetivo el diseño de programas de rehabilitación neuropsicológicos orientados a mejorar la calidad de vida e integración sociolaboral en el paciente. Conoceremos de manera breve cuáles son o cómo son los programas de rehabilitación desde una perspectiva neuropsicológica, dentro de los cuales tenemos que considerar cómo es la evaluación, cuáles son los tests y las pruebas de tipo neuropsicológicos mayormente utilizados y cómo sería ese plan de intervención neuropsicológico. El diseño de programas de rehabilitación neuropsicológica implica varios pasos claves para mejorar la calidad de vida y la integración laboral de los pacientes. ¿Por qué nosotros hablamos de calidad de vida? Porque la alteración de las funciones mentales inciden y alteran la calidad del funcionamiento psicológico, social y emocional del paciente. ¿Por qué hablamos de integración sociolaboral? Porque la mayoría de estas condiciones o trastornos que acabamos de mencionar pueden generar situaciones incapacitantes, sobre todo aquellas que tienen que ver con dificultades en la memoria que van a reducir esa capacidad y otras en el funcionamiento de la vida cotidiana. Bárbara Wilson, quien es la máxima autoridad en la rehabilitación neuropsicológica, define a este proceso como el conjunto de técnicas que tienen como finalidad mejorar el estado cognitivo, emocional, psicosocial y comportamental de una persona que ha sufrido un daño cerebral adquirido. La rehabilitación neuropsicológica tiene como objetivo potenciar la neuroplasticidad del cerebro para que reorganice sus funciones y genere nuevas estrategias de adaptación. Otra finalidad de la rehabilitación neuropsicológica es permitir a las personas con alteraciones cerebrales conseguir un óptimo nivel de bienestar para reducir el impacto de sus déficits cerebrales en las actividades de la vida cotidiana y para ayudar a retornar en la medida de lo posible sus actividades previas al daño cerebral, así como la prevención del deterioro progresivo en enfermedades neurodegenerativas. A continuación, describiré cuáles son aquellos elementos que debemos considerar al momento de diseñar estos programas de rehabilitación. Y el primero, y yo diría que el más importante, es la evaluación inicial. Nosotros no podemos establecer
un plan de tratamiento o un programa de rehabilitación si nosotros no conocemos cuáles son los déficits presentes, cuáles son las fortalezas cognitivas y las debilidades o áreas de mejora. Para nosotros poder establecer un buen plan de intervención y un programa de rehabilitación, debemos realizar una evaluación exhaustiva del paciente. Y aquí nos tenemos que valer de los conocimientos de otras especialidades. Por tanto, nuestra pauta o nuestra guía principal para evaluar es la realización de una buena historia clínica y médica. En este caso, sí hay que hacer un énfasis en los antecedentes patológicos del paciente. Para nosotros, desde el punto de vista neuropsicológico, tenemos que conocer lo que se denomina como el funcionamiento premórbido del paciente, es decir, cómo eran las funciones mentales del paciente antes de tener la condición que lo derivó a realizar una evaluación neuropsicológica. En este sentido, desde el punto de vista neuropsicológico, vamos a evaluar no solamente las áreas cognitivas, sino el área emocional y el área conductual. ¿Por qué? Porque ya sabemos que lo cognitivo, que es lo que tiene que ver con los procesos de pensamiento, atención, lenguaje, memoria y cómo procesan la información a nivel sensorial, van a incidir en lo que es el procesamiento emocional y cómo lo manifiesta a nivel conductual. Cuando nosotros hablamos de la evaluación funcional, pues nosotros podemos ser capaces de identificar cuáles son esas actividades cotidianas que la persona puede realizar de manera independiente y cómo están o cuán comprometidas están sus habilidades sociales. Entonces, dentro del examen neurológico se propone determinar el nivel cognitivo de un individuo, que es usual, pero no necesariamente asociado con una disfunción o una anormalidad cerebral. Aunque existen diferentes enfoques y procedimientos, su objetivo fundamental es siempre el mismo, es decir, poder identificar cómo es el funcionamiento cognitivo, emocional y conductual. Como un área derivada de la neurología y la neuropsicología utiliza procedimientos tomados de una disciplina y de otra, lo cual en ocasiones ha llevado a proponer una distinción entre neurología, neurología comportamental y neuropsicología, según el énfasis en el análisis clínico, en la utilización de pruebas psicométricas cuando se trata de hacer el seguimiento de un paciente o comunicar los resultados de un examen, es deseable poder utilizar pruebas estandarizadas y con propiedades psicométricas suficientemente establecidas para la selección de pruebas que serán utilizadas durante la evaluación. Es necesario que se cumplan criterios psicométricos de adecuada confiabilidad y validez para poder describir con propiedad las habilidades y disminución de esas habilidades cognitivas de un individuo. Por otra parte, dentro de ese diseño de programas de rehabilitación, no solamente tenemos la evaluación, sino que esto nos va a permitir establecer los objetivos terapéuticos. Y estos objetivos, como en todo proceso de tratamiento psicológico, deben ser objetivos específicos, medibles y alcanzables para el paciente. Se debe considerar o estos deben dirigirse hacia la mejora cognitiva, es decir, la mejora de los procesos de atención, memoria, lenguaje. Desde el punto de vista emocional, el objetivo estaría enfocado en una adecuada gestión o una regulación más adaptativa de la expresión del estado de ánimo. Desde el punto de vista conductual, mejorar o facilitar un comportamiento adaptativo o funcional que le permita mantener sus habilidades sociales y la integración sociolaboral. Ahora bien, las intervenciones neuropsicológicas deben estar basadas en la evidencia, como por ejemplo la terapia cognitivo-conductual,
que es la terapia empírica basada en evidencia por excelencia, ya que hay infinidad de investigaciones que han permitido comprobar su eficacia y su efectividad. La terapia de rehabilitación cognitiva, que son todos aquellos programas que se enfocan en la rehabilitación de la atención, la memoria, el lenguaje y el entrenamiento de las habilidades sociales, que es algo que se pierde cuando hay alteraciones en el área neuropsicológica. Y la terapia ocupacional, por supuesto, esta terapia ocupacional la va a hacer el especialista en el área en conjunto con las pautas que nosotros como psicólogos les demos. El diseño de programas específicos debe ser un programa individualizado y personalizado. Somos nosotros quienes vamos a establecer cuál es la duración y la frecuencia de las sesiones. Vamos a elegir el tipo de intervención y las técnicas que vamos a ir individualizando de acuerdo con la afectación del paciente. También debemos incluir la participación de los familiares o cuidadores o de las personas que estén dentro de su red de apoyo. Por tanto, la psicoeducación aquí es un elemento importante en el hecho de caracterizar el trastorno por el que está pasando el paciente, informar cuáles son las intervenciones que se han encontrado como las más efectivas. Para ello, el seguimiento y la evaluación continua, porque en todos los procesos, sobre todo en estos procesos de intervención neuropsicológica, es sumamente importante la evaluación inicial y la evaluación posterior a la intervención, la implementación y seguimiento de ese programa. El programa es importante ir haciendo el seguimiento regular para poder ir ajustando las intervenciones según las necesidades emergentes y proponer objetivos y metas según sea el progreso del paciente. La evaluación final es volver a realizar la evaluación inicial para poder evaluar el progreso de los objetivos, identificar cuáles han sido las mejoras en la calidad de vida y en la integración sociolaboral. Actualmente existen algunos programas, si quiere decirse estándar o un procedimiento estándar para la neuropsicología. Podemos mencionar los programas de rehabilitación cognitiva dirigidos a aquellos pacientes con lesiones cerebrales traumáticas. Cuando nosotros hablamos de lesiones cerebrales traumáticas, son aquellas personas que han sufrido traumatismos cráneoencefálicos o personas que han sufrido accidentes isquémicos o cerebrovasculares. También tenemos los programas de la terapia cognitivo-conductual para pacientes con trastornos de ansiedad, los programas de entrenamiento en habilidades sociales para pacientes con el diagnóstico del trastorno del espectro del autismo. ¿Cuáles son los recursos y materiales de los cuales nos valemos para hacer estas propuestas? Pues tenemos los manuales de terapia neuropsicológica, las pruebas y las escalas de evaluación neuropsicológica, los software de rehabilitación neuropsicológica y la colaboración o integración con otros profesionales de la salud. Es decir, que muchas de estas intervenciones también van a estar mediados por un equipo multidisciplinario o interdisciplinario. Cuando nosotros hablamos de la neuropsicología, nosotros no podemos obviar lo que son el uso de las pruebas de neuropsicología. En los recursos de consulta yo les dejé un material donde pueden profundizar con mayores detalles la caracterización de cada uno de los test o pruebas neuropsicológicas. Vamos a conocer ahora cuáles son algunas de las pruebas neuropsicológicas mayormente utilizadas en la evaluación clínica. Vamos a comenzar por una que ustedes ya la deben haber visto en psicopatología, que es el MMSE, que esas son sus siglas, es la evaluación mínima del estado de ánimo, que consiste en la evaluación de las funciones del estado mental. Fue creada por los autores Folstein y Folstein.
Esta se considera que es una prueba de cribado o screening neuropsicológico para nosotros poder identificar cómo están las funciones mentales de manera general. Lo que son las funciones mentales, sobre todo en el caso de los adultos mayores, porque casi siempre, a menos que nosotros sospechemos que una persona o un paciente viene con una condición neuropsicológica, nosotros le aplicamos este examen mínimo del estado mental. También está el MoCA o la evaluación cognitivo Montreal. Esta también se considera como una prueba de screening o cribado y es para conocer cómo están todas las áreas del funcionamiento cerebral. Y de acuerdo a su puntaje, nosotros podemos evaluar o identificar la presencia o no de daño cognitivo. Está la propuesta del protocolo de Luria o la batería neuropsicológica de Luria. Esta va a permitir detectar la presencia de patología neuropsicológica de una manera sencilla y rápida. Existe una adaptación del protocolo de Luria realizada por investigadores de la Universidad Central de Venezuela. Este es un protocolo breve que dura 10 minutos. Puede utilizarse en adultos o personas mayores de 15 años con un nivel educativo igual o mayor a sexto grado y tiene ítems que exploran distintas funciones y localizaciones. Este protocolo es utilizado para evaluaciones pre y postoperatorias. Con respecto a lo que son las pruebas cortas de evaluación neuropsicológica, estas pruebas nos van a permitir discriminar cuál es el funcionamiento actual de las funciones mentales del paciente. Por ejemplo, hablé de la adaptación del protocolo de Luria porque la batería tradicional de Luria del Haster Reitan es una batería muy larga que arroja muchísima información, pero el costo en tiempo es bastante extenso y en algunas ocasiones suele redundar en la evaluación de los mismos ítems. Entonces, si nosotros establecemos una evaluación individualizada, podemos seleccionar o elegir pruebas que sean cortas. También tenemos que tener presente que la mayoría de los pacientes que tienen alguna condición neuropsicológica tienden a manifestar mucha lentitud en el procesamiento de las consignas y en las respuestas verbales. Entonces, nosotros tenemos que procurar que ese proceso de evaluación neuropsicológica sea lo menos cansado para el paciente, utilizando pruebas que sean de corta aplicación para que podamos tener una impresión diagnóstica más rápida y podamos hacer la intervención más efectiva. Hablemos ahora de el Cognistat. Esta es una prueba que fue realizada por el Grupo Conductual en el norte de California. Tiene como objetivo evaluar funciones cognitivas en forma breve pero discriminativa. Puede ser utilizada por todos los profesionales de la salud. Evalúa 5 grandes áreas como son lenguaje, memoria, construcción, cálculo y razonamiento. Específicamente sirve para determinar cómo está la conciencia, la orientación, la atención. El tiempo de evaluación del Cognistat es de 15 minutos, es corto, permite un mayor nivel de discriminación, ya que va a documentar el cambio del estado cognitivo. Esta es una prueba que tiene sustento válido y teórico. Sus resultados son bien recibidos por los especialistas médicos como los neurólogos y esta prueba se ha utilizado en diferentes muestras de investigación como en casos de grupos de pacientes con demencia, con accidentes cerebrovasculares, en abuso de sustancias, en la presencia de traumatismos cráneoencefálicos y en alteraciones psiquiátricas. También tenemos el EXIC. Esta es una prueba que evalúa las funciones ejecutivas del lóbulo frontal. Fue diseñada por los autores Donnelly y Royal en el año 1992. Su tiempo de administración es de 15 minutos, consta de 25 ítems. Cada ítem recibe un puntaje de 0 a 2. 0 sería una ejecución normal, 1 una realización equivocada con ayuda y 2 una realización francamente alterada. Entonces aquí podemos ver que personas normales pueden puntuar entre 0 y 5 y arroja un puntaje global de 50.
siendo un punto de corte para un adulto joven. Rara vez este supera el 5 de 50. Cuando estamos hablando de un punto de corte entre 5 y 15, esto podría sugerirnos que hay una disfunción en las funciones ejecutivas. ¿Cuáles son las ventajas del uso de esta prueba? Esta es una prueba breve de funciones ejecutivas, aumenta la discriminación al utilizar con pruebas convencionales de despistaje. Por otra parte, tenemos el EXIC-2. Esta es una prueba que permite evaluar otras áreas que no se evalúan en la prueba tradicional, como la fluidez del diseño, la fluidez verbal, comandos complejos, orden serial invertida, conteo, conducta de utilización, percepción temática, memoria de distracción, interferencia. Podemos evaluar lo que son las conductas automáticas, las persistencias motoras, los reflejos, las ecopraxias y las secuencias manuales. Por otra parte, también tenemos el NeuroSI, el BNCE, que algunos lo denominan el miniluria. Este test es utilizado a partir de los 18 años. Se utiliza en condiciones como la demencia tipo Alzheimer, la corea de Huntington, el Parkinson, los trastornos cráneoencefálicos y las lesiones como los accidentes cerebrovasculares. Esta prueba tiene dos partes. La primera parte evalúa orientación, memoria, nominación del lenguaje, comprensión y praxis constructiva. La parte 2 evalúa funciones mucho más sofisticadas para evaluar la presencia de alteraciones en el lóbulo frontal. Con estas descripciones nosotros estamos viendo que todas estas pruebas tienen como fin evaluar específicamente ciertas funciones mentales. Tenemos también el dibujo del reloj. Este dibujo del reloj también está integrado en la evaluación cognitivo-Montreal o MoCA y que consiste en indicarle al paciente simplemente que dibuje un reloj que marque cierta hora. En este caso se evalúa cómo dibuja el círculo, cómo dibuja los números y de acuerdo a ello, esto nos va indicando si hay alteraciones en las funciones ejecutivas. Asimismo, se tiene la prueba denominada Stroop, que es conocida como el test de los colores. Este instrumento evalúa aquellas funciones ejecutivas que también tienen que ver con los procesos de atención, específicamente la atención y la memoria selectiva. Entonces, de acuerdo al conocimiento o el manejo de todas estas pruebas, nosotros podemos en base a ello hacer nuestro propio plan de evaluación e intervención. No puedo dejar de mencionar la importancia que tiene la evaluación específicamente en los pacientes adultos, incluidos también los pacientes niños, el uso de las escalas Wechsler, que para el caso de los niños es conocida como escala Wechsler de inteligencia para niños, WIS. Actualmente van por la versión 5 que fue publicada en el año 2014 y que es la vigente internacionalmente. Sin embargo, en muchos países de Latinoamérica aún se maneja la versión WIS 4 del 2003. En nuestro país, estas pruebas son bastante costosas, por eso las evaluaciones neurológicas, si alguien tiene estas pruebas, que además son traídas de afuera, el costo es bastante elevado y por tanto las evaluaciones con este tipo de pruebas suelen ser también muy costosas. Estas escalas Wechsler tienen como propósito medir el nivel de inteligencia a través de un coeficiente intelectual, pero lo interesante de estas escalas Wechsler es que son medidas a través de subpruebas y cada una de estas subpruebas evalúa áreas específicas del funcionamiento cognitivo. Esta prueba tiene distintos índices que nos dan cuenta de cómo es el funcionamiento cognitivo de las personas, no solamente de su nivel de inteligencia. Cuando nosotros hablamos de inteligencia, usualmente la persona lo asocia a una persona brillante, con notas elevadas. Pero para nosotros los psicólogos, la inteligencia está relacionada es con esa capacidad adaptativa o como lo postula el mismo Wechsler, es esa capacidad global para actuar con un propósito, pensar racionalmente e interactuar efectivamente
con el entorno. Esa capacidad adaptativa, pues, es cómo nosotros o cómo el individuo se desenvuelve en el mundo y cómo usa sus recursos cognitivos para integrarse en el mundo con el que se rodea. Una de las críticas que se le ha hecho a estos modelos Wechsler es que las personas con baja estimulación educativa en los contextos sociales desfavorecidos, pues salen penalizados en estas pruebas. Lo interesante también de las escalas Wechsler es que son una de las más utilizadas a nivel mundial. Para los adultos está vigente el WISE 4. No me voy a detener en las particularidades de esta prueba, solo les voy a decir que si tienen la oportunidad de formarse en la misma, pues esta es una herramienta que les va a ser de mucho provecho, no solo en el área de neuropsicología, sino en los que se dediquen al área de evaluación y al área clínica. Finalmente, es importante recalcar que el avance de las neurociencias va a un ritmo acelerado, ya que la tecnología y el progreso científico, el uso de la inteligencia artificial en la ciencia del comportamiento, día a día proponen nuevas técnicas y teorías para entender cómo es el funcionamiento cerebral y los procesos que se aplican en su evaluación y rehabilitación, por lo cual el clínico debe realizar una constante actualización para ir de la mano con los avances de esta apasionante relación del funcionamiento cerebral, conducta, cognición y subjetividad humana. Espero que toda esta información, que yo sé que es bastante compleja y densa y consensada en una sola hora de clases, les haya sido muy útil. Tengamos siempre presente que cada evaluado, cada persona es única y requiere un enfoque personalizado. Con esta descripción y explicación teórica, damos por culminada esta segunda clase en vivo para la unidad curricular Neuropsicología Clínica, sección R1. Un gusto haberles acompañado como su tutora. Muchas gracias por su participación y atención. Que tengan éxito en sus evaluaciones. Este es el momento para hacer conocer sus preguntas, inquietudes y reflexiones. Las personas que están en sala pueden hacer uso del chat, pueden hacer uso del micrófono. Si no tienen dudas en este momento, recuerden que pueden escribirme a través de la mensajería del aula virtual o a través del foro de anuncios que a la brevedad posible se les da respuesta a sus preguntas e inquietudes. Gracias por responder. Las personas que están en sala, si no tienen dudas, damos por concluida esta segunda clase en vivo. Recuerden que la grabación de esta la van a tener disponible en el foro de anuncios. Que tengan buenas noches.